¿Siguen escuchándome entrecortado? No, me parece que mejoró un poco. Ya, creo que es porque estaba lejos del tablet. ¿Así? ¿Sí? Ya, bueno. Voy a seguir hablando. ¿Puedes repetir, por favor? Ya. Como les dije, gracias a la especificidad que tiene cada célula de expresar diferentes genes, de todos los genes que está en cada célula, tenemos especificidad de expresar un gen específico en cada célula. Tenemos dos tipos de expresión, como dije, genes de mantenimiento, de housekeeping, que expresan todas las células, sea del ojo, sea del hígado, sea de la piel. Necesitamos enzimas de respiración, que son unas proteínas que están en la mitocondria, más específicamente en la cadena transportadora de electrones, usamos estas enzimas de respiración. Todas las células de vida que respiramos necesita que se exprese estos genes. Y otro ejemplo sería los genes de metabolismo, las proteínas de metabolismo o las proteínas como las actinas, que es parte del citoesqueleto de nuestras células. ¿Se me escucha? ¿Ahora sí? ¿Mejor? ¿Me confirman? Chicos, ¿se me escucha mejor ahora? Bueno, Sí, se escucha. Sí, se te escucha, pero bien, como que... ¿Y si usas audífono? Audífono. Claro. Tal vez pueda servir. Ya, a ver. Intentemos. Qué pena. Qué raro. No tiene entrada para esto. Ah, no, sí tiene, creo. Ah, ya sí tiene. Ay. ¿Qué tal? ¿Mejor? ¿Más o menos? ¿Mejorando? Mucho mejor. Sí, está ¿Mucho mejor. Sí. Bueno, ya. Chévere. Entonces seguimos así. Primera vez que los escucho tan cerca. Aunque estemos bien lejos. Ya. Ya, se me ve, ¿no? Ok. Ya. Otros tipos de genes son los genes específicos de cada tejido. Ya estos genes no se van a expresar en todas las células. Esto es lo que hace en particular a cada célula, porque tienen diferentes funciones. Por ejemplo, las insulinas, las rodopsinas, las amilasas, que, bueno, la insulina sabemos que es una hormona que solo se secreta en las células beta del páncreas. No se secreta en otro lugar, por ejemplo, en el ojo, desde nuestra piel, no se secreta. Nuestras células de la piel o del ojo no tienen la capacidad de secretar esta insulina. Debido a que no se expresa este gen específico de la insulina en esos lugares, solo en las células beta de páncreas. Por eso tenemos dos tipos de genes. Genes que se expresan en todas las células como housekeeping o genes específicos del tejido. Ya, si tienen preguntas me paran. Yo voy a seguir. Ya, mejor con puntero. Acá vemos una célula X que tiene su núcleo, vemos el núcleo que tiene el contenido genético, el material genético, donde está toda nuestra información de cómo va a ser nuestro cuerpo, cada célula, cada función de célula, de cada célula, y nuestro citoplasma. Todo este proceso, a este proceso se le llama expresión genética, que tenemos el ADN, donde están nuestros genes, se transcribe a un ARN todavía inmaduro, hay un proceso de maduración del ADN y este ARN mensajero sale del núcleo y se traduce a una proteína. Todo este proceso se le llama expresión genética. Y como les dije, no todos los genes de estas células se van a expresar a una proteína. En este caso, en esta célula, vamos a agarrar solo esta parte rojita y lo traducimos todo primero, pero después solo vamos a usar esta parte rojita y solo esta parte rojita, o sea, la información que tiene esta parte roja del ADN se va a expresar en una proteína. La transcripción, primero vamos a hablar de la transcripción.
del proceso de transcripción se define como la síntesis de una molécula de ácido ribonucleico, o sea, el ARN, utilizando como molde el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Tenemos 4 pasos. Primero la iniciación, la elongación, la terminación y la maduración. Ya. Y esquemáticamente acá podemos ver primero que tenemos la iniciación, donde el ARN polimerasa, que es el que hace prácticamente el ARN, la cadena del ARN se junta al ADN. Tiene que juntarse para luego abre esta doble cadena de ADN y una de ellas lo usa como molde para sintetizar nuestro ARN. Esta es la elongación que hace el ARN polimerasa. Luego tenemos un sitio de ADN donde nos dice, ya hasta acá es el gen que necesitabas. Termina de elongar y esta es la terminación, el proceso de terminación. Vamos a hablar poco a poco. Primero vamos a presentar a las ARN polimerasas que existen en nuestras células, en nuestras células. Tenemos el ARN polimerasa 1, tipo 1, que son los ARN ribosomales. Son los que se aglomeran dos tipos de ARN polimerasa y forman el ribosoma, que es el maquinaria de traducción que tiene la célula. Los ribosomas, ¿se acuerdan? Que están pegadas en el retículo endoplasmático rugoso de nuestras células, y ahí es donde se producen las proteínas. Tenemos 2 tipos más, que es el ARN polimerasa 2, que es el que más vamos a hablar hoy. Estas son los que hacen el ARN mensajero. Son portadores de información genética fuera del núcleo. El ADN no sale fuera del núcleo. Ellos están protegidos para que tengan menos radiaciones, para que cualquier cosa que los pueda afectar no afecte a nuestra información genética tan importante. O sea, ellos no pueden salir del núcleo. Para eso necesitamos nuestros ARN mensajeros para que la información genética salga del núcleo y podemos hacer proteínas y eso usarlas, ¿no? En cada célula. Tenemos a nuestro ARN polimerasa 3, que son los ARN de transferencia, son los transportadores de aminoácidos y también reconocen a la secuencia de ARN mensajero, porque dependiendo de esta secuencia de ARN mensajero, junta aminoácidos uno por uno, los conecta y esta va a ser una cadena de polipéptido y esta va a ser la proteína que queremos. Acá nos podemos ver el esquema, podemos ver los 3 tipos de ARN polimerasas. Tenemos el ARN mensajero, tenemos los 2 subunidades de ARN, tipo 1, que es los ARN ribosoma. Todo esto es un ribosoma que está pegada, se supone, en el retículo endoplasmático rugoso. Tenemos nuestra ARN de transferencia, que es el que junta los aminoácidos, y acá podemos ver que hace una cadena creciente de péptidos. Tenemos una cadena de péptidos, y cuando la cadena de péptido es largo, y ya tiene función como una proteína, se convierte en proteína. Y acá podemos ver todo el proceso de transcripción. Tenemos acá nuestro ADN, que contiene el material genético. Tiene genes acá dentro. Bueno, acá vemos los sitios, las regiones del ADN, que no es simplemente ADN y simplemente que hay un gen, sino dentro del gen también hay regiones como región codificante, región reguladora. Eso vamos a explicarlo en la siguiente diapositiva. Quiero que vean que acá se transcribe la parte codificante del gen en el ARN transcrito primario o pre-ARN mensajero o ARN mensajero inmaduro. Todavía eso tenemos que madurarlo, tenemos proceso de maduración y al final nos quedamos con nuestro ARN mensajero maduro. El proceso de transcripción. Bueno, quería presentarles un gen. Todo esto es un gen. Tenemos 2 sitios, una región reguladora del gen, que regula a este gen, que es esta parte de adelante, y acá tenemos la región codificadora. Y acá vemos que son ADNs, o sea, está dentro del ADN esto. Tenemos a nuestra doble hebra, que uno viene de 5' a 3', y la otra hebra paralelamente y reversa, porque en este lado está el 5' y acá está el 3'.
tenemos nuestro ADN y dentro del ADN tenemos genes y dentro del gen tenemos regiones. La región reguladora del gen y la región codificadora. Vamos a contar a cada nucleótido y le vamos a enumerar a cada nucleótido dependiendo de este nucleótido, es el primer nucleótido que está en la región codificadora como +1, el nucleótido +1. Y si contamos hacia atrás, está la región reguladora del gen. -1, 0, -1, -2, -3, -10. Acá en el -10 tenemos a... esperen primero, ¿no? Les voy a presentar la región promotora, que es una región muy importante, es la región donde se junta el ARN polimerasa 2 para empezar la transcripción. Tenemos el ARN polimerasa 2, se junta en esta región promotora. Y les quería presentar que en la región 10 tenemos nuestras cajas. La primera caja que les presento es la caja TATA. La segunda es esta caja que está en la región -35, que es la caja TTGA. Y así, en esta región reguladora tenemos a las secuencias reguladoras, que son las cajas, y a la región promotora en general. Y en esta región promotora se junta el ARN polimerasa. Y estas cajas TATAs, ¿qué hacen? Estas cajas TATAs se junta o se une los factores de transcripción. Los factores de transcripción necesarios, esenciales para que el ARN polimerasa se junte a este ADN y empiece a transcribir un ARN mensajero. Si es que no tenemos los factores de transcripciones, el ARN polimerasa 2 no sabe qué gen transcribir, qué gen podemos expresar en esa célula. Por eso las cajas TATAs son necesarias para que el factor de transcripción se una y toda la región promotora puede unirse el ARN mensajero, el ARN polimerasa 2 y empiezan la transcripción. En la imagen que vimos hace un ratito, también podemos ver que esta es la región codificante, que vamos a codificar, el ARN polimerasa va a leerlo y va a empezar a formar ARN mensajero desde esta parte del gen. Y vamos a hablar de los pasos, de cada paso de la transcripción. Primero, la iniciación, que es muy fácil, vemos en esta gráfica que hemos hablado de la región codificante, que es la parte amarilla, y la región reguladora, más específicamente la región promotora del gen, que es esta parte celeste. Acá tenemos la caja TATA, y en la caja TATA específicamente se unió un factor de transcripción que viene desde afuera, viene un factor de transcripción que es necesario para esta expresión. Viene de un factor de transcripción que está en el núcleo, en el citoplasma, entra y se une acá en esta caja TATA. Se unen más factores de transcripción, los que sean necesarios, para llamar al ARN polimerasa a que se una en este sitio promotor. Una vez que se haya unido, se formó nuestra maquinaria de transcripción y está completa. Y hasta este punto es la iniciación, donde se une los factores de transcripción a sus respectivas cajas, TATAs o caja TTGA, se une el ARN polimerasa 2. Y terminamos con la iniciación. Cada ARN polimerasa es específico para cada promotor y cada gen tiene su propio región promotora o promotores. Ahora la elongación. Ya, una vez que se haya unido nuestra ARN polimerasa a nuestra cadena de ADN, lo abre, ella solita lo abre, no necesita otra enzima, lo abre y tiene su cadena molde, que va a leerlo, va a leer a los nucleótidos que están acá y va a añadir poco a poco nuevos nucleótidos de ácido ribonucleico, ya no ADN, sino ARNs. Ya, y empieza a elongar. Este es el proceso de elongación que el ARN polimerasa va a hacer solito. Como molde va a usar una de las hebras. La hebra que va a usar va a estar avanzando de 3' a 5' y el ARN polimerasa va a elongar nuestra cadena de ARN desde 5 a 3'. Era lo mismo que el ADN. El que elonga se va de 5' a 3'. Acá, de 5 a 3. Pero el molde siempre está avanzando de 3 a 5'.
Y como podemos ver, el trabajo del ARN polimerasa es añadir uno por uno el nucleótido que vaya con el molde. Si es timina, se va a juntar la adenina. Si es adenina, se junta el uracilo, ya no la timina, sino el uracilo, porque estamos hablando de ARN. Y si es la citosina, guanina. Y si es la guanina, se junta la citosina. El ARN mensajero va a añadir uno por uno y unir en una cadena y hacer una cadena de ARN mensajero. Eso es lo que acabo de decir. Lo leen después, cuando tengan tiempo, despacio, para que entiendan mejor y para que repasen. Hablamos ahora de la terminación. El ARN polimerasa 2 va a elongar y hacer nuestra cadena de ARN mensajero largo. Y llega a un punto, acá tenemos a nuestro ADN, a nuestra doble cadena de ADN. Esta cadena de arriba, en este caso, era el molde para este ARN polimerasa. Y en el ADN vamos a encontrar una región donde hay puras citosinas y puras guaninas. Una región donde hay puras citosinas y puras guaninas. Y por lo tanto, lo que se transcribe va a ser también guaninas y citosinas. Acá está, secuencia ricos en nucleótidos de citosinas y guaninas. Estas citosinas y guaninas hemos dicho que tenían uniones de 3 puentes de hidrógeno. Cada pareja tiene 3 puentes de hidrógeno y son tan afín y tan específicos sus uniones que empiezan a hacer una horquilla y se unen entre ellos, los que se transcribieron. Se unen, hacen una horquilla y luego viene una secuencia rica de adenina. Acá ven, el ADN tiene full adenina, poliadenina. Y cuando se transcribe, lo transcribimos como uracilo. Y esta unión es mucho más débil que esta unión porque son solo 2 puentes de hidrógeno. Y eso hace que se separe esta unión fácilmente y se libera nuestra horquilla. Y tenemos a nuestra horquilla estable. Y ya que se desunió del ADN, terminó la transcripción. Y este es el proceso de terminación. ¿Se entendió hasta acá? Estoy hablando muy rápido. ¿Quieren que vuelvan? Me avisan, por favor. ¿Todo bien? Chicos. Chicas. Chicos. Bueno, si tienen preguntas, me las hacen. Me pueden interrumpir cuando quieran. No necesitan que levante la mano. Por favor, ya. ¿podrías hablar un poquito más despacio? Más despacio. Vale. ¿Pero se entendió hasta este momento, Marcela? Sí, solo que, no sé, como que me cuesta procesarlo y, o sea, no termino de procesarlo y ya pasaste como que a la siguiente y así. Ya. Ya. Seguimos. ¿Podrías repetir esa parte o sea, esta terminación, ¿cuál es o sea, es la terminación de qué? De la transcripción. O sea, miren, sí o no que se estuvo, Ángela, ¿no? Sí, soy Ya, Ángela. mira, sí o no que acá ves que se está elongando la cadena, o sea, se está alargando la cadena. ¿Ves? Sí. Ya. La cadena de ARN se elonga. Estamos en el proceso de transcripción del ADN. O sea, el ADN para expresarse y formar una proteína tiene que transcribirse y luego traducirse. En la parte de transcripción tenemos que hacer nuestro ARN mensajero. Y para hacer nuestro ARN mensajero, el ARN polimerasa se junta al ADN, que era la fase de iniciación, se junta al ADN, se ancla y empieza a abrir nuestra doble cadena, porque solo pueden transcribir una de las cadenas, ¿no? O sea, empieza a abrirlo y empieza a leer cada nucleótido que está acá. ¿Sí o no? Y elonga, empieza a hacer uno por uno, o sea, junta un nucleótido, 2 nucleótidos, 3 nucleótidos y hace una cadena de ARN. ¿Sí o no? Acá se va elongando, se va alargando y esa es la elongación. Luego, ¿cuándo termina esto? O sea, no va a transcribirnos para siempre porque el gen que queríamos transcribir no es para siempre, ¿no? O sea, es hasta un cierto sitio. ¿Y cómo lo terminamos? Le estaba explicando cómo se termina este proceso y eso es la fase de terminación. ¿Se entendió hasta acá? O sea, termina la transcripción en este momento. Bueno, la elongación de la cadena de ácido ribonucleico.
¿Se entendió? Entonces, si esto termina, se supone que lo que acaba de crear ya está listo o No, todavía no está listo. Todavía necesitamos madurar, porque se acuerdan que habían 4 fases. Iniciación, elongación, terminación y maduración. Pero ya se desunió del ADN, ahora solo falta madurarlo. ¿Se entendió? ¿Y a qué se refiere exactamente con maduración? Eso es lo que voy a explicar ahora. Son 3 pasos. Ya. Bueno, se entendió hasta esta parte que se terminó de funcionar el ARN polimerasa 2. El ARN polimerasa ya fue elongando nuestra cadena de ARN y cuando llega a esta región que hay puros citosinas y guaninas y luego tenemos a puros adeninas, se termina la elongación, se termina. O sea, ya tenemos nuestro ARN mensajero inmaduro, todavía no está maduro, es una ARN mensajero inmaduro que todavía no está apto para salir fuera del núcleo, porque todo este proceso hasta la terminación ocurre dentro del núcleo. Una vez que se madure, saldrá fuera del núcleo para llevar nuestra información al ribosoma y el ribosoma nos va a producir proteínas. Hemos llegado hasta este punto. Ángela, mira. Hemos transcrito un ARN primario o un pre-ARN mensajero. Estamos hasta acá. Hemos transcribido, hemos leído hasta toda nuestra región codificante. Y ahora nos toca el proceso de maduración, que es el proceso restante que vemos acá. Primero vamos a sacar nuestros intrones, o sea, en el gen, en la región codificante, también tenemos más regiones, que es el segmento de exón e intrones. Exón, intrones, exón, intrones, exón, intrones. Pero para producir nuestras proteínas no necesitamos la parte del intrón, por eso tenemos que sacarlo, tenemos que cortar y excluirlo y juntar a todos nuestros exones. Este es un proceso de maduración que se llama el splicing, que voy a explicar, no se preocupen, voy a explicarlo. Y le añadimos un gorrito, que es el cap. Y este proceso le llamamos el capping. Para protegerlo de las exonucleasas, para ayudar en el transporte afuera del nucleótido, fuera del núcleo. Y acá en la cola vamos a añadirle muchas adeninas, poliadeninas. A esta le llamamos cola de poli-A. El proceso de maduración, como les he mencionado, son 3 procesos, 3 fases. La primera es el capuchón. Ponerle gorrito. Es esta molécula un poquito compleja, un poquito grande, que le vamos a añadir en el extremo 5' de nuestro ARN mensajero. Inmaduro, todavía inmaduro. Le añadimos el gorrito, que es el capuchón, el proceso de capping, y el fusión de este capuchón va a ser proteger a este 5', a la cabecita del ARN mensajero, de las exonucleasas que están rondando por ahí, estas enzimas que están rondando, que quieren desintegrar a los ARN mensajeros que no están correctamente sintetizados, ¿no? Pero cuando ya le ponemos el capuchón, eso significa que este ARN mensajero estaba bien, no tiene problema, y protege al ARN mensajero de las exonucleasas. Otra función es que facilita el transporte desde el núcleo hacia el citoplasma. Como les dije, este ARN mensajero es el transportador de la información genética. Lleva la información genética siendo ARN mensajero fuera del núcleo, o sea, hacia el citoplasma. Y el capuchón ayuda a su transporte. Facilita el splice o el empalme alternativo, que es el tercer paso de la maduración. Y ayuda a que las subunidades 40S ribosomal, el ARN ribosomal, que son las ribosomas, sinteticen proteínas. O sea, nos ayuda a que la maquinaria de traducción reconozca el ARN mensajero y empiece la síntesis de proteínas de este ARN mensajero. Esas son las 4 funciones del capuchón. Una vez que le hayamos puesto el capuchón, vamos a reconocer a nuestra señal de poliadenización que está en la cola, en el lado 3' de este ARN mensajero,
que su función es facilitar el transporte al citoplasma. Esta parte es lo mismo que hace esto. También ayuda al reconocimiento para la maquinaria de traducción, o sea, a las ribosomas. Ayuda a que los ribosomas digan, mira, acá hay un ARN mensajero que necesitamos traducir. Ayuda al reconocimiento. Otra cosa es que alarga la vida útil del ARN mensajero. Lo mismo para evitar que las enzimas que están volando por ahí degraden a nuestro ARN mensajero que hemos hecho. Ya. Como les acabo de decir en la terminación, el ARN polimerasa 2 reconoce a la secuencia de terminación donde había un montón de adeninas, ¿se acuerdan? Y esa le llamamos nuestra señal AAUAAA. Creo que también le viene en los exámenes esto. Está grabando, ¿no? Sí, de código ya. Nuestra señal AAUAA nos ayuda al final de esta señal agregarles muchas adeninas, muchas moléculas de adeninas. Estos nucleótidos de 50 a 250 para proteger al lado 3' del ARN mensajero, que se le llama cola poli A. ¿Se entendió hasta acá? Normal, estoy hablando despacio, sigo hablando rápido. ¿Todo bien? Sí, está bien. Ya, excelente. Chévere. Disculpa, creo que en biología mencionaron algo de que habían 3 codones de terminación. ¿Es este mismo? Pero eran solamente 3. Era UGA y otros 2 que no me recuerdo. Pero Muy bien, Ángela, está bien. Sí, hay codones, se llaman codones de terminación. Y había un codón de iniciación también, ¿te acuerdas? Metionina, la metionina. sí. Muy bien. ¿Qué es una metionina? ¿Quién me ha respondido? ¿Ángela, creo? ¿O Ángela? Yo dije metionina, perdón. ¿Quién? Que no veo. Hay tantos que... ¿Me dices tu nombre? ¿Miguel? Sí, es él, creo que sí. Ya, espere. Ángela, Miguel. Muy bien, Miguel. Está bien. ¿Qué es una metionina? ¿Un aminoácido? Un aminoácido. Muy bien, exactamente. Todavía no llegamos al proceso de agregar aminoácidos. Todavía, está bien, hay un codón de iniciación que es la metionina y otro codón que son las que ayudan a terminar. Pero estamos hablando de procesos de traducción, que es añadir aminoácidos y hacer una cadena de full aminoácidos, y esos aminoácidos cuando tienen una función se convierten en proteínas. O sea, esa es la fase de traducción. Estamos todavía en la fase de transcripción, que es hacer nuestra cadena de ARN mensajero. Todavía no estamos hablando de esa parte. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Esta es otra señal que está dentro del ADN. Ese señal, los codones que dice son parte del ARN mensajero. La señal AAUAAA está en el ADN y lo reconoce el ARN mensajero y lo traduce. No, lo transcribe. Lo transcribe. Luego de esta señal, agregamos a poliadeninas, o sea, agregamos un montón de adeninas y eso va a ser nuestra cola de poli A. Y ya vamos nuestra 2 pasos de maduración que tiene el ARN mensajero para completarse y ser un ARN mensajero maduro. El tercer paso y el más muy importante es el splicing o el empalme alternativo. ¿Alguien tiene idea? No sé si se acuerdan de biología, como han mencionado. ¿Se acuerdan qué es el splicing o el empalme alternativo? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Dar y pegar fragmentos. Centrales. ¿Catherine? El corte y empalme, no se cortaba lo que nos servía, como Muy los, bien. los intranes, me parece que eran los que nos servían. Muy bien, exactamente. Bravo, Catherine. Me encanta, saben, son unos cracks. Mira que estoy anotando. Ya, el splicing justamente es eso, simplemente eso. En biología creo que le han mencionado que dentro del
del ARN mensajero que hemos transcrito, hay sitios que no necesitamos, que no contienen información necesaria para hacer proteínas. Esos son los intrones. Muy bien. Hay exones y intrones dentro del ARN mensajero que hemos transcrito, pero lo que necesitamos nosotros es solo exones. Por eso vamos a excluir a los intrones en esta fase. Y les voy a explicar por qué es tan importante esta fase ahorita. Primero, acá nuestra protagonista va a ser el spliceosoma, que es un complejo muy grande de proteínas y de ácidos ribonucleicos. Son 5 ribonucleoproteínas nucleares pequeñas. Son 5, el U1, U2, U4, U5 y U6. Estas se juntan entre sí y forman el spliceosoma, que es el que nos ayuda a sacar los intrones del ARN mensajero. Acá tenemos un proceso simple, así como nos dijo Catherine, y creo que Miguel también quiso decir esto. Tenemos nuestro ARN mensajero que tiene exones e intrones, pero no solo necesitamos los exones, porque acá está la información que queremos. ¿Qué es lo que hace en el splicing? Vamos a cortar esta parte de los intrones y juntamos a todos los exones en esta parte, ¿no? O sea, son 3 exones, así que juntamos los 3 exones. Ya, al final de esto tenemos nuestro ARN mensajero maduro que se va al ribosoma y se traduce. Empieza a reconociendo el ribosoma nuestra metionina, que es el codón de iniciación, y empieza a juntar metionina primero y después los demás aminoácidos, y así podemos hacer nuestra larga cadena de aminoácidos y formar proteínas. Y esas proteínas puede ser una hormona, puede ser una enzima, puede ser una proteína que necesitamos para nuestra membrana plasmática, y etcétera. Todas nuestras proteínas son necesarias. Todas las proteínas que se traducen son las proteínas necesarias para esa célula en especial. Bueno, este fue un esquema muy simplificado del splicing. En realidad no ocurre esto. En realidad lo que ocurre es que tenemos nuestros exones acá. Un exón, la parte azul, y un intrón, que es la parte amarilla. Exón y exón. Queremos juntar a estos dos exones y sacar a este intrón. Lo que hace el spliceosoma es juntarse, se pega a esta parte del intrón, lo envuelve, así, lo envuelve y lo saca. Lo saca uniendo a los dos extremos del exón. En realidad es eso, no son como que tijeritas encima de tijeritas que cortan, ¿no? Sino es más como que envuelven y lo sacan. Y esto todavía es una imagen muy simplificada y les voy a presentar exactamente qué pasa a la hora del splicing, cómo lo quita. Y para explicarles eso necesito que comprendan que ya hemos dicho que dentro de un gen hay una región reguladora del gen y hay una región codificante del gen. Muy bien. Dentro de la región codificante tenemos a exones y tenemos a intrones. Los exones son los que sirven y los intrones no. Dentro del intrón también hay sitios, hay regiones, hay nombres, sitios de los nombres, que tenemos el GU, tenemos la región A, la región de pirimidinas y la región AG. Son nombres de los sitios del intrón. Acá tenemos en los dos extremos tenemos a nuestro exón que queremos juntarlo. Y viene el spliceosoma, nuestro ribonucleoproteínas. Primero viene el U1, que se junta en la región del intrón GU. Viene nuestra primera ribonucleoproteína, el U1, y viene el otro después, el U2, que se junta al otro lado, a la espaldita, pero casi a la misma región, ¿no? O sea, cerquita de la primera. Luego está el segundo, va a doblar a nuestro ARN mensajero para juntar la región A. ¿Sí o no? Se junta, lo dobla y se junta en la región A. Luego vienen los demás ribonucleoproteínas como el U4, el U5 y U6. Y al final el U6 llega a la región AG. Como lo hemos podido doblarlo, va a ser más fácil para la última subunidad juntarse a esa región del AG, en esta región que está acá. No lo pueden ver acá porque ya se lo está agarrando para cortar esa parte. Lo corta
Como pueden ver acá, empieza a cortar esa región de AG y une a los dos extremos del exón. El exón de la izquierda y el exón de la derecha. Lo une y saca al intrón. Ese es el proceso del splicing, digamos. Junta los exones y el spliceosoma se enrolla con el intrón, reconociendo a sus sitios como el GU y el AG y lo corta. Escucha. Ya. Un ratito, chicos, tengo que apagar la cocina porque al parecer que estaba un ratito. Me esperan un ratito, 5 segundos. Disculpen por la interrupción de cada semana. Ya, apagué la cocina. Ya. Terminamos con el proceso de lo que hace exactamente el spliceosoma, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan esencial este proceso del splicing? ¿Cómo nos ayuda? Nos ayuda a tener más de una proteína a partir de un gen. Es súper, no sé, muy inteligente la célula, que a partir de solo un gen, de un mismo gen, sale varias proteínas. ¿Y cómo ocurre eso? Porque el spliceosoma puede reconocer a este intrón, a este intrón, a este intrón y a este intrón, o sea, 4 intrones, cortarlos todos y unir a los 5 exones que vemos acá. 1, 2, 3, 5. Y los une y tenemos nuestro ARN mensajero maduro con los 5 exones. 1, 2, 3, 4, 5. Y traducimos y tenemos a nuestra proteína A. Que es nuestra primera proteína que vamos a obtener a partir de este gen que vemos acá, que está el ADN. Hay otra forma también de cortar los intrones. Por ejemplo, ahora el spliceosoma corta este intrón y a la hora de reconocer a este intrón, reconoce el GU de esta parte y el AG de esta parte. Lo que hace es enrollar todo esto, se enrolla junto con el exón 3 y lo corta todo junto con el exón 3. Y lo que nos queda son los restantes exones, que es 1, 2, 4 y 5. Lo une y tenemos a nuestra segunda proteína a partir de este ARN mensajero, proteína B. Otra forma es cortar el GU de esta parte, reconocer el GU de esta parte y el AG de esta parte, como son intrones todos, lo reconoce, se enrolla y tenemos a nuestro tercer ARN mensajero, que es el 1, 2, 3, 5. Traducimos y tenemos nuestra proteína C. ¿Sí o no? A ver. Ya. Y eso es lo que yo me refería. A partir de un solo gen, gracias al empalme alternativo y al spliceosoma que sabe cuáles los exones que necesita esta célula, tenemos a nuestras diversas proteínas. A, B, C. ¿Se entendió? Seguimos con el empalme alternativo con ejemplos más específicos. Última parte, por favor. ¿Qué? ¿Puedes repetirlo? Ya, No, mire, ya. les voy a... Uy, se avanzó mucho. Ya. Les voy a dar un ejemplo acá, Miguel, del empalme alternativo más específicamente. Tenemos a un gen. Hemos dicho que todas nuestras células son genéticamente clones. ¿Qué significa? Que todas nuestras células tienen la información, una misma información de todo nuestro cuerpo. Si está en el ojo esa célula, tiene la información del hígado, de la misma célula del hígado, pero no expresa esos genes que necesita el hígado
porque la célula del ojo no necesita eso. La célula del ojo lo que necesita es captar la información que está alrededor de nosotros y convertirlo en una imagen y luego convertirlo en señales nerviosas, y para que esas señales nerviosas se vayan al cerebro y podemos ver. Eso hace nuestra célula, no necesita la función del hígado. Pero sí sabe, sí conoce, sí tiene la información. Lo que no hace es expresar esos genes del hígado. Lo mismo pasa con las células de la piel. Esas células de la piel tienen la información del ojo. Sabe, tiene la información del ojo en la célula, pero no lo expresa. Solo necesita expresar lo que necesita para la célula epitelial, para la célula de nuestra piel. ¿Y cómo hace esto? Gracias al empalme alternativo. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos a este gen que está en una célula de la tiroides, y el mismo gen está en la célula del hipotálamo. Saben que son diferentes cosas, diferentes órganos, está en diferentes sitios, uno está acá y el otro está acá. Pero tiene el mismo gen, tiene la misma información. Pero en el caso de la tiroides, si está esta célula en la tiroides, va a necesitar la hormona calcitonina, que es una hormona que regula la cantidad de calcio y de fósforo en nuestro organismo. Esta hormona nos ayuda a eso. Y la tiroides produce, o sea, la tiroides tiene una función de producir la calcitonina. Para eso agarra este gen y a la hora de transcribir, y en el proceso del empalme alternativo, agarra el exón A, B, C y D, y el exón que está la información de la calcitonina, de la proteína calcitonina, y lo junta en el empalme alternativo. Corta esta parte, esta parte, esta parte, esta parte y esta parte. Lo junta y tenemos un ARN mensajero específico para la calcitonina. Lo traducimos en la tiroides y tenemos a nuestra calcitonina como hormona. El mismo gen, si queremos transcribirlo en el hipotálamo ahora, no queremos la calcitonina porque el hipotálamo no tiene la función de excretar calcitonina. En cambio, queremos a esta proteína que se llama CGRP, que es proteína relacionada al gen de la calcitonina. No es la calcitonina en sí. El hipotálamo produce a esta proteína, tiene la función de producir esta proteína. Y a la hora de transcribir, para hacer esta proteína, agarra el exón A, B, C, D y corta este exón que no necesita y agarra este exón que es el CGRP, el exón que tiene la información necesaria para obtener esa proteína que es el CGRP. Junta estos 5 exones, A, B, C, D, C, G, R, P, y tenemos nuestro ARN mensajero maduro. Lo traducimos y tenemos a nuestra proteína CGRP. Esto hace el empalme alternativo o splicing. Dependiendo del tejido, dependiendo de la célula, elige diferentes exones y forma diferentes ARN de mensajeros a partir de un gen. ¿Se entendió? Miguel, ¿entendiste con esta explicación? Sí, ya mejor, pero en este caso, lo que es la calcitonina y el CGRP son como los extrones, o sea, son como los extrones, ¿no? Esto que yo voy a necesitar. Y los restos son los intrones, eso que no voy a utilizar. Algo así. Ajá, exacto. Y eso del capuchón y de lo de la cola polía, Ya que lo está hecho. protegiendo, ahí no está, ¿o sí? No, acá no está en la imagen, pero sí está, o sea, está en esta parte y en esta parte, o sea, sí, ya están, porque primero ocurre eso, después ocurre el empalme. Eso es lo que no se ve acá. Lo simplifican en la imagen. Ya, gracias. Excelente. Ya. Como les dije, gracias a este empalme alternativo y gracias a que tenemos dos tipos de expresión, una expresión de los genes de housekeeping, que se expresa en todas las células, y otros genes específicos, acá está el housekeeping, y otros genes específicos del tejido.
Pero no se olviden que todas nuestras células son clones genéticos. Tienen la misma cantidad de información y los mismos genes. Todas nuestras células. Pero gracias a que tenemos una expresión específica en cada célula, tenemos funciones diferentes y tenemos formas diferentes en todas las células. Ahora vamos a hablar, quedó claro toda esta parte de la transcripción, porque ahora ya vamos a hablar cómo controlamos a esta transcripción. Ya terminamos, ya solo queda como 4 diapositivas, no se cansen. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Hay una parte que no entiendo, Tania. Dime. Eso de los intrones GU, de la A y de la G, siempre va como que en ese orden, o sea, primero GU y después los otros, algo así. Siempre va en ese orden. es en este orden, porque si no, el spliceosoma cortaría otra parte y dejaría un sitio del intrón que no es necesario. Ya. ¿Sí ¿Y o cuál no? es primero? Eso lo puedes repetir, porque dijiste como que uno agarraba y lo doblaba al otro, algo así. Y que el Claro. otro es algo. O sea, tenemos a nuestro intrón Ya. y siempre va a ser primero el GU, luego viene Ujú. algunos nucleótidos y venimos en la región A, luego viene las pirimidinas, luego viene el AG, la región AG. Lo que hace el spliceosoma o nuestros ribonucleótidos, las proteínas ribonucleótidos que están acá, primero se junta en la región GU. Se junta en el GU, luego empieza a llamar a sus demás compañeras y la última ribonucleoproteína se junta o se une a la región AG, que está acá, que no se ve en esta región. Acá está la AG, ¿sí o no? Acá está. La AG y lo corta. O sea, el GU es el sitio de unión de la primera ribonucleoproteína del spliceosoma y la región AG es la parte donde tiene que cortarlo porque los dos están en el extremo, ¿no? O sea, ya acá son los exones. No queremos cortar los exones, sino todo el intrón. ¿Se entendió? Sí, está bien. ¿Y la región A solo está ahí como de más o tiene alguna función? Esa región A. O sea, acá vemos que nuestra segunda ribonucleoproteína tiene que Ujú. doblarse y a la hora de doblarse necesita unirse al otro lado y se une a la región. Ya, gracias. Ya, excelente. Disculpa, en esa misma diapositiva, ¿qué le pasó a la pirimidina? No ¿Acá? recuerdo. Sí, Ya, a en la la pirimidina. región pirimidina sí no lo menciona mucho el libro, simplemente lo menciona, no sé por qué exactamente. Pero lo único importante sería GU, A y AG. La pirimidina no mucho, no lo menciona. Ya, ok, gracias. Ya. ¿Preguntas? ¿Otras preguntas? Está bien, una consulta. Y siempre va a ser, vamos a trabajar siempre con polimerasa 2. Claro, para la transcripción vamos a usar la polimerasa 2. ¿Dónde está? Creo que es más fácil salirme de... Ya. Acá está. Polimerasa 2. Esta. Siempre vamos a trabajar con la polimerasa 2 para la transcripción. Gracias. Excelente. ¿Alguien más? Para hablar del control de la transcripción. Cómo controlamos cuándo se transcribe, cuándo no se transcribe, etc. Así como hemos hablado la semana pasada de la síntesis de ADN, cuándo se sintetiza, cuándo se duplica, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con el ARN, en nuestro ARN mensajero, cuándo lo hacemos y cuándo no lo hacemos. ¿Tienen preguntas? Acá en el empalme se entendió gracias a un mismo gen, gracias a este proceso del splicing. Y este proceso es tan complejo que las células
procariotas no tienen, no hacen esto. Las células eucariotas nomás hacen esto. Me parece. Ay, ya. Seguimos entonces, ya que se terminaron las preguntas. Muy bien, chicos, síganme haciendo preguntas acá en este momento para explicarles mejor, ¿no? Y a todos, porque seguro que todos tienen la misma pregunta a veces. Y a veces no tienen, a veces te da falta preguntar o hablar, así, etcétera, pero se quedan con esa duda. Y gracias a ustedes que preguntan en este momento y pueden escuchar a sus compañeros, pueden resolver sus preguntas todos. Ahora, el control de la transcripción. Como les dije, en la transcripción es específico en cada célula, dependiendo del tejido, o sea, de cada célula, dependiendo del tipo de tejido, o dependiendo del tiempo también, es específico en el tiempo, porque no todo el tiempo a veces se transcribe un gen. Por ejemplo, cuando queremos la proteína, que es la insulina, es una hormona. Esta insulina no todo el tiempo necesitamos en nuestro cuerpo. ¿Cuándo necesitamos en nuestro cuerpo? ¿Alguien sabe? Vamos a ver eso en el metabolismo, pero si alguien lo sabe ahorita sería excelente que me lo digan. ¿Cuándo necesitamos que nuestro cuerpo produzca insulina? ¿Alguien sabe? Los escucho. ¿No? ¿Nada? ¿Nadie se anima? ¿Para el nivel de azúcar? Otra vez. No te escucho bien. No ¿Por te el escucho. nivel de azúcar que tienes en el cuerpo? Claro. ¿Y cuándo queremos nivelar el azúcar de nuestro cuerpo? ¿En qué momento? ¿Qué ¿Se ven tiempo? casos de hiperglicemia? Claro. Cuando comemos, Para comida. Muy bien. ¿Quién cuando dijo cuando comemos. comemos? Yo, sí. Ángelo. No sé. Sí. Ángelo. Uy, te reconozco tu Sí. voz. Ajá. Excelente. Jejeje. Ya. Muy bien, chicas, está bien cuando hay hiperglicemia, cuando queremos regular a nuestra cantidad de azúcar en nuestro cuerpo. Muy bien. En ese tiempo necesitamos producir insulina. ¿Quién produce la insulina? Nuestras células beta del páncreas. Solo ahí. Pues es específico en el tejido, o sea, que es el páncreas, en el órgano que es el páncreas, y en el tiempo, que es cuando sube nuestro azúcar en el cuerpo. ¿Cuándo es? Un ejemplo simple es cuando terminamos de comer. Ustedes acaban de cenar seguro o recién van a cenar, pobrecitos, los que recién cenan. Da mucha hambre. Bueno, después de comer o cuando estamos comiendo, entran nuestros nutrientes y los niveles de azúcar en nuestro cuerpo aumentan. Y cuando aumenta, no puede estar aumentado todo el tiempo. Y al mismo tiempo que hemos terminado de comer o cuando estamos comiendo, nuestro páncreas empieza a producir cantidades de insulina. Esto es como regula cuando producimos insulina y cuando no, con nuestro control de transcripción que tiene nuestra célula. ¿Se entendió esta parte? Es específico en el tiempo y en el tejido. ¿Y cómo regula? ¿Con qué cosas, con qué material, material regula nuestra transcripción en la célula? Tenemos dos sitios o dos maquinarias que regulan. Uno son las secuencias que están en el mismo ADN. Como les dije, hay una región reguladora del gen, de todo el ADN hay una región reguladora y hay una región codificante. La región codificante nos da los exones, los intrones, después quitamos los intrones, etc. Nuestra región reguladora son los que estaban antes de la región codificante, que es esta parte, ¿no? La parte azul. Mi puntero. Ya, nuestra parte azul de todo el ADN. Tenemos en la región reguladora, tenemos los promotores, que son, dan nuestra especificidad a cada tejido. Es específico en cada tejido. Nuestros elementos de respuesta, que son las cajas, tenemos caja tata, tenemos un sinfín de cajas, no son solo caja tatas, solo que esta caja tata es un ejemplo más abundante que está en casi todas nuestras células. Gracias a estas cajas podemos regular a las hormonas, que son un ejemplo, ya acabo de decir que es la insulina, podemos regular la expresión de AMP cíclico, etc. Tenemos los amplificadores, que también está en esta región reguladora del gen. Y estos amplificadores nos ayudan a producir o a regular la transcripción de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas también son proteínas que son los anticuerpos.
así son los anticuerpos. Y no siempre necesitamos anticuerpos. Necesitamos anticuerpos cuando entra un microbio, un parásito, un virus, y necesitamos contrarrestar a esa invasión de estos agentes exógenos. Y nuestra célula capta la información que ha llegado un agente exógeno y empieza a producir a esta inmunoglobulina. Gracias a los amplificadores. Esos amplificadores lo que hacen es aumentan la intensidad de la transcripción de ese gen que codifica esa inmunoglobulina. Tenemos otras señales que están externas al gen. O sea, acá todos estos están dentro del gen. Promotores, cajas, amplificadores, todo está en este mismo ADN. Todo este mismo ADN tiene regiones que regula a su transcripción. Aparte, hay señales externas como los factores de transcripción, que hemos sabido que son proteínas específicas de cada gen, que ayuda a que el ARN polimerasa sepa dónde transcribir, sepa qué gen transcribir. Y el factor de transcripción no está dentro del gen, no está dentro del ADN, está afuera, en otro lado, que viene, se junta en un sitio específico que es la caja, las cajas, que son elementos de respuesta. También otros metabolitos que son externos, o sea, pueden juntarse en el mismo ADN o pueden juntarse fuera en la membrana plasmática, generar segundos mensajeros que llegan hasta el gen y regular la transcripción. Pueden controlar la transcripción como hormonas o factores de crecimiento que son externos al gen. Vamos a hablar de un primer regulador que son los amplificadores, enhancers o potenciadores. Como su mismo nombre dice, potencia a la transcripción que estamos haciendo. Intensifica, aumenta la velocidad de la transcripción, aumenta la intensidad porque no podemos estar transcribiendo lento una inmunoglobulina, por ejemplo, cuando hay un montón de virus que nos están invadiendo. Queremos contraatacar a esos virus y para eso necesitamos que esa transcripción ocurra lo más rápido posible y para eso están los amplificadores. Estos amplificadores o enhancers pueden estar corriente arriba, o sea, en esta región de la región reguladora del gen, o sea, antes de la región codificante, acá están los exones. Cuando le dicen corriente arriba, se refiere a antes, o sea, en menos 10, menos 35, o pueden estar muy distantes, a miles de nucleótidos, o sea, puede estar lejísimos del gen de la región codificante, pero igual ayuda a intensificar la transcripción doblándose. Lo doblan, se junta a la región promotora junto con nuestro factor de transcripción, junto con nuestro ARN polimerasa 2 y empieza la transcripción más rápido gracias a nuestros amplificadores. O también gracias a la estructura compleja que tiene la cromatina, como está así todo compleja, nuestro ADN no está lineal, sino está doblado y gracias a esa doblez, a esa estructura compleja que tiene la cromatina, también se puede unir los amplificadores que están súper lejos, se pueden unir a esta región promotora para poder intensificar la transcripción. Así, ¿no? Pueden unirse. Para que este amplificador pueda hacer su efecto, tiene que unirse a la región promotora junto con su factor de transcripción y juntos a la ARN polimerasa, hacer una maquinaria de transcripción así gigante y el ARN polimerasa ya puede empezar a transcribir el gen que necesitamos en ese momento. Creo que me pasé algo. Ya, los reguladores proteicos que interactúan con el ADN. Estas proteínas, que son los factores de transcripción, también regulan la transcripción. Factores de transcripción, muy esenciales para la regulación. Son proteínas que se unen al ADN, vienen desde afuera del núcleo, se une, o está en el núcleo, se une al ADN en la región de las cajas, o sea, en las partes de las cajas, y dice al ARN polimerasa 2, miren, acá está, júntate, acá, ven acá. Se junta, hacen la maquinaria de transcripción y empieza la transcripción. Sin un factor de transcripción, no puede ocurrir la transcripción. ¿Se entendió? Hay dos tipos, unos generales que están factores de transcripción comunes en todas las células y específicos, que es específicos de cada célula, ¿no? No están en todas las células.
Como ven acá, gracias al factor de transcripción podemos regular nuestra transcripción de un gen y producir proteínas, dependiendo a si quieres esta proteína en ese momento o no, si es un tejido o no, si es el tejido del páncreas, después de comer nos produce insulina, si es un tejido de la piel o del hígado o del cerebro, aunque sea después de comer, si no hay ese factor de transcripción en esos tejidos, no vamos a producir insulina. Y los factores de transcripción tienen un sitio de unión al gen, un sitio de unión al gen. Y la parte que está en el factor de transcripción se llama motivos proteicos, que son el sitio de unión del gen. Son secuencias cortas conservadas que se encuentran dentro de los factores de transcripción. Motivos proteicos. Estos motivos proteicos es parte del factor de transcripción y se une por estos motivos proteicos al ADN. Tenemos tres tipos dependiendo de su forma. Tenemos hélice, vuelta a hélice. Tenemos dedos de zinc, que parece una forma de dedo con su molécula de zinc en el medio. Y tenemos a nuestra cremallera de leucinas. Tres tipos de motivos proteicos, que es parte del factor de transcripción. Las regulaciones de genes de eucariotas en la célula de eucariotas, así como en las células de nuestro cuerpo. Ya hemos dicho varias cosas que regula la expresión de los genes. Específicamente en el proceso de transcripción hemos hablado hoy. Gracias a la ARN polimerasa compleja, tiene varias subunidades. El ARN polimerasa 2, gracias a las secuencias del ADN, a la región reguladora, como los promotores, los reguladores que están lejos, etc. Por la expresión basal y regulada. La expresión basal es la expresión de los genes que están ocurriendo todo el tiempo en todas las células. Y la regulada es los genes que se transcriben dependiendo del tiempo o de los tejidos, ¿no? Que son más específicos. Dependiendo del estado de compactación de la cromatina. Si la cromatina está compactado, está condensado, no ocurre la transcripción, no ocurre la expresión genética. Cuando está más lisa, más libre, ahí sí puede entrar el factor de transcripción, puede llegar el ARN polimerasa 2, se une al ADN y ocurre la transcripción. Pero si está compactado, no hay dónde entrar y no ocurre. Eso también es otro mecanismo de regulación que tiene la célula. Metilación del ADN y modificación de las histonas también es otro tipo de regulación que voy a mencionar al final. El rol de la metilación del ADN. Primero tenemos a un ADN que está activo, este ARN se está transcribiendo, se está expresando, gracias a que se juntan los factores de transcripción, las proteínas reguladoras, etcétera, en la región reguladora del gen, se transcriben, se está expresando. Pero llega un momento que ya no necesitamos más ese gen y deja de transcribirse, deja de unirse estas proteínas de transcripción, estas proteínas reguladoras, y a cambio de eso empieza a oxidarse el gen, metilándose. Empieza a metilar el ADN, ocurre la metilación del ADN, y alrededor de esta metilación de los grupos metilo empiezan a juntarse más proteínas, se empieza a oxidar más, y este gen queda inactivo para siempre. Se inactiva el gen completamente. Ya. Este es uno de los roles de metilación. Otro rol de metilación y acetilación del ADN serían estos, si compactan la cromatina o no. Ya hemos dicho que las histonas son proteínas que necesita el ADN para enrollarse, compactarse y que entre a un sitio tan chiquitito que es el núcleo, porque el ADN es gigante, tiene toda la información en nuestro cuerpo. El ADN es gigante, pero para que se compacte necesita enrollarse en las histonas, que son proteínas. Gracias al grupo metilo, a la metilación, que es añadir grupos metilos, se une a las histonas, que son proteínas, hace una unión covalente, modifican a las histonas y el ADN empieza a enrollarse alrededor de las histonas. Esa es una señal. Cuando se metila la histona, el ADN empieza a enrollarse, se compacta. Y este ADN ya va a ser inaccesible, o sea,
factor de transcripción o las proteínas reguladoras o el ARN polimerasa en sí ya no puede llegar a este gen, ya no puede transcribirlo porque está dentro, ¿no? Está compactado. Y este va a ser un gen inactivo. Pero cuando queremos a ese gen, cuando queremos usarlo, se acetila a las histonas. Empezamos a agregarles el grupo acetilo y empieza a descondensarse, empieza a alisarse, empieza a desenrollarse y este gen empieza a ser accesible. Este ADN es accesible ahora para los factores de transcripción o los ARN polimerasas y va a ser un gen activo. Así también se puede regular la transcripción. Y eso es todo, creo. Terminamos, me parece. Si no hay preguntas, procedo a dar el pasito. Acá está. Metilo y acetilación. Cuando se metila, se condensa y cuando se acetila... ¿Cuál? ¿Acetilación y metilación? Sí. Ya. Ya. Acá hemos dicho... Ya. Acá hemos dicho que hay muchos factores, muchas formas de regular la expresión de un gen o la transcripción de un gen, o más bien la expresión. En la última parte hemos hablado de la metilación del ADN y en la último punto está en la modificación de las histonas. ¿Qué son modificación de las histonas? ¿Cómo lo modificamos? Haciendo enlaces covalentes, metilándolo a las histonas o acetilando. Cuando metilamos, el ADN se compacta, empieza a enrollarse a las histonas y el ADN va a ser inaccesible. Este gen ya no va a estar expuesto para poder ser transcrito. En cambio, si lo acetilamos, si hacemos una unión covalente ahora con la acetilación, el ADN empieza a ser accesible porque se descondensa. Empieza a alisarse y empieza a desenrollarse de las histonas. Y este ADN vamos a poder expresarlo porque ya el ARN polimerasa 2, el factor de transcripción, que son las proteínas fuera del ADN, pueden llegar a este sitio. En cambio, cuando está condensado, no puede llegar a este gen y no puede ser transcrito y no puede ser expresado. A eso me refería con modificación de las histonas. ¿Se entendió? Sí, gracias. Excelente. Muy bien. Si no hay más preguntas, pregunten ahora, aprovechen. Empiezo a mandarles el ¿Ya link. puedo repetir una parte de los amplificadores, por favor? Amplificadores. Ok. Sí. Esa y la que le sigue, por favor. Esos dos no los entendí muy bien. Ya. ¿No se entiende? Más o menos, solo que quiero que quede claro. Vale. Amplificadores. Acá está. Primero, chicos, ¿quién me puede decir cuál es la función de los amplificadores? Alguien que le ayude a Miguel a comprender esta parte. Catherine, Ángela. Aumenta la velocidad para la transcripción. O sea, eso sí lo entendí, solo que Ya. esto que dice de las corrientes arriba y abajo, esa parte no. O sea, Ya. como que no lo veo en el gráfico, eso no lo veo. Es que corriente arriba nos referimos a los sitios del ADN que está antes de esta parte codificante. ¿Se acuerdan que la parte codificante son exones, intrones, exones, intrones? Y esta parte es lo que lee el ARN polimerasa y empieza a producir nuestro ARN mensajero. ¿Cierto? Corriente arriba es toda esta parte. Antes. O sea, los -1, -2, -3, -4, -10. Uy, se salió otra vez. Un ratito. Ya. ¿Dónde está? Acá está. Acá está. Todos estos son los sitios de los genes. Esto es, nos nombran a los sitios de los genes, las regiones. Acá tenemos la región reguladora del gen y acá tenemos la región codificante. Corriente arriba se refiere a la región que está antes, o sea, a la región menos. A la región antes de la región codificante, a esta parte. Y corriente abajo se refiere a los nucleótidos o a las partes del ADN que está después de la región codificante. Los amplificadores
o enhancers o estos potenciadores de la transcripción se pueden unir a corrientes arriba. Se pueden unir corrientes arriba, que son estas partes antes de la región codificante, o pueden unirse detrás, que es esta parte, ¿no? Esta última parte de la región codificante. Después de la región, esa es corriente arriba, corriente abajo. Las corrientes arriba son los menos 10, menos 35, menos 100, menos 1000, menos 1.000.000, así. Y los que son corriente abajo son los más. ¿Qué tal? Sí, ya mejor, Otra- yo lo entendí. Vale. ¿Otra duda, Miguel? ¿Qué me dijiste del dónde no es, dónde quieres que lo repita? ¿Acá? Ajá, sí, esa. Por Ya. favor. ¿Cuál fue tu duda específicamente o ya todo el PPT? Que los motivos proteicos eran como ese factor que sí lo va a unir, o sea, es ese enlace que lo une, esa parte no la entendí. Claro. Ya. Los motivos proteicos es parte de la proteína del factor de transcripción. O sea, un factor de transcripción es una proteína que ayuda al ARN polimerasa a unirse al ADN. Estos factores de transcripción, ¿se acuerdan en dónde se unen? ¿En qué parte del ADN se unen? Miguel, no es necesario que digas. Otras compañeras que nos digan en qué parte se unen los factores de transcripción del ADN. O sea, qué región del ADN está para la unión de los factores de transcripción. A ver, Diana, ¿estás ahí? Hola. ¿Puedes ayudar a Miguel? Aunque no sé si Miguel sabe esta pregunta. Diana Catherine Rivera, ¿estás ahí? Hola. No está, creo. Diana. No, si quieres por el chat también puedes escribir o leer, creo. ¿No? Diana. La polimerasa 2. ¿Quién habló? Adriana. No. Mi pregunta fue, está bien, el factor de transcripción es para que el ARN polimerasa 2 se una al ADN. Mi pregunta Creo es... que eran las cajas. Muy bien. Muy bien, Ángela, también. Está bien. Adriana. Ahorita les paso No soy Ángel. No, pero Ángela también ha respondido, ¿sí o no? ¿Quién respondió? Sí, Pensé él que era está Miguel. haciendo cajas, pero yo dije cajas tata, pero supongo que es... ¿Quién fue la otra persona que dijo cajas que no pude verlo? Yo. No sé. Jean-Pierre, ok. Muy bien, son las cajas. Las cajas son las regiones que están en el ADN, son partes del ADN que están para la unión del factor de transcripción. O sea, el factor de transcripción se une al ADN. ¿En qué parte del ADN? En las cajas. Ya, ahora, ¿qué parte del factor de transcripción es para unirse al ADN? A las cajas son los motivos proteicos. O sea, los motivos proteicos son partes del factor de transcripción que sirven para la unión del ADN con el factor de transcripción. O sea, estos son partes del factor de transcripción y tienen varias formas, 3 tipos que están mencionados acá, que les he dicho. ¿Se entendió, Miguel? O sea, los motivos proteicos es una parte del factor de transcripción que sirve para la unión con el ADN. Sí, yo lo entendí, gracias. Chévere. Muy bien, chicos, me encanta que participen. Sería chévere que prendieran sus cámaras. Porque dijeron que iban a prender las cámaras. Bueno, yo les dije que prendieran. Si no hay más preguntas, empiezo a mandarles el forms con el link del pasito. ¿Está bien? Para que